Buenas tardes de nuevo por aquí con los temas de sistemas digitales, circuitos digitales. En el video pasado quedamos en referirnos a los circuitos internos de un flip-flop con reloj en SR. Entonces tenemos aquí un flip-flop o un latch NAND. Entonces tenemos el circuito interno, tiene las NAND, las salidas Q negado, entradas set y reset y el reloj clock. Entonces este módulo D es un detector de pulsos, un pequeño circuito que lo que hace es generar un pulso para completar así o configurar así la señal del reloj clock. 1 y 2 conducen el pulso, son unas NAND, conducen el pulso pues para que se dé la funcionalidad del flip-flop, ¿no? Entonces aquí tenemos en principio o las entradas no negadas S y R, set y reset. Ya hemos visto la funcionalidad del flip-flop SR. Entonces aquí están las entradas negadas y el circuito detector de pulsos puede ser ese pequeño bloquecito que mirábamos, este puede ser configurado de esta manera, donde se tiene un negador, entonces niega o invierte la señal del reloj, y en la salida CLK asterisco se da el pulso del reloj. O sea, si vemos en la entrada un pulso del reloj de esta manera, esa misma entrada negada sería un tanto por el retardo del negador, un tanto desfasado, o sea, la negación de este pulso un tanto desfasado. Ese pequeño desfase que llegan simultáneos, o más bien llegan con esta diferencia a la compuerta AND, genera este pulso, ¿no? CLK asterisco. Entonces ahí vemos un generador de un pulso de corta duración. Todo por el retardo. Bueno, ya lo mencionamos, que da el negador y detecta el, eh, el flanco positivo. Flanco positivo. Detección de flanco positivo. Este es un detector de flanco. Y de nuevo recalcamos, corresponde a este bloque. Pero supongamos que que vamos a realizar un detector de flanco pero negativo. Entonces simplemente la configuración pasa a ser de esta manera, donde aquí las entradas se niegan, y si vamos a ver la configuración de señales, vemos la del reloj, un pequeño retardo, la negación, ¿sí? Y esta diferencia en retardo origina que se detecte el flanco negativo en la salida del clock asterisco. Listo. Seguimos acá. Flip-flop sincronizado por reloj en configuración JK. El circuito integrado
es el 74LS112. Entonces ese es el flip-flop sincronizado por reloj JK. Disculpen, voy a hacer un retroceso en el detector de flancos. Entonces aquí está en el libro Sistemas Digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. Entonces este es el de flanco positivo. Más claro el dibujito. Bueno, en las notas también era claro, ¿no? Y aquí el de flanco negativo. Entonces ese es el texto. De nuevo, vamos a ver el flip-flop sincronizado por reloj en JK. Esta es la configuración del integrado 74LS112, que es el flip-flop JK sincronizado por reloj. Entonces aquí tenemos las entradas JK, el reloj, y las salidas Q y Q negado. Hay un segundo flip-flop JK que sus correspondientes entradas JK, su reloj, señales de ajustar a cero y de borrar las salidas Q y Q negado del segundo flip-flop. Entonces decimos que se dispara por flanco dependiente positiva del reloj. Entonces ya vimos eso. Entonces recalcamos acá en el caso particular de este circuito integrado. Entonces se dispara por flanco dependiente positiva. Listo, flanco positivo. Las entradas JK controlan el estado del flip-flop. Opera igual que el flip-flop SR, pero con la diferencia de que J igual K igual 1. O sea, se ponen en para ver el comportamiento del flip-flop SR, el J y K se hacen o se ponen en 1. Listo. Por tanto, no produce salida ambigua. Cambia el estado opuesto al que se encontraba. Entonces vamos a ver la tabla de funcionamiento. Vemos aquí la configuración, el símbolo JK, entrada de reloj por flanco de subida, las salidas Q y Q negado. Entonces, en esta situación, dándose el flanco positivo, la salida no cambia. Viene con algún valor y permanece, sin cambio, dice acá. Al darse esta combinación, dándose el flanco del reloj, se sucede la puesta en 1 en la salida Q. Esta otra combinación, dándose el flanco del reloj, flanco positivo, se sucede la puesta en 0 en la salida Q del flip-flop. Y esta es la diferencia con el flip-flop SR. Entonces, cuando ambas entradas están en 1 y se sucede el flanco positivo del reloj, entonces Q conmuta, o sea, cambia. Si viene de un estado específico, lo cambia, o sea, lo niega, lo cambia, ¿listo? Entonces no hay ambigüedad en esta situación. Aquí vemos un ejemplo donde esta es la señal de reloj. Dijimos que está dominado por el flanco de subida. Aquí los tenemos. Y vemos las diferentes configuraciones. El J aquí está en 0,
el K está en 1, aquí lo vemos en 1, y la salida, por tanto, aquí se vuelve un 1. Entonces tenemos aquí 0, 1, no, tenemos esta 0, 1, y la vuelve 0, disculpe, la vuelve 0. Aquí vuelve y se sucede otro flanco, esta está en 1, 1, y lo conmuta. Pasó de 0 a 1, la conmuta, la cambia. Aquí en este sucede que ambos están en ceros, JK. Entonces, ¿qué pasa? No sucede cambio, permanece la salida Q igual. Esta otra combinación, aquí está en 1, bueno, por la cuadrícula de la hoja no se ve, pero no es claro, pero vamos a referirnos al libro. Entonces, este es el texto, Sistemas Digitales, de Ronald J., Neal S. y Gregory L. Entonces, veíamos aquí el flanco positivo. Ya habíamos hecho el análisis, este está en 0, este está en 1. Se da este 0, 1, se da el flanco de reloj y sale 0. Entonces la salida se pone a 0. Con este flanco de reloj, este está en 1, este está en 1 y la salida cambia, conmuta. Aquí dijimos, vean, la salida conmuta. Estando ambos en 1, se da el flanco de reloj, la salida conmuta. Y listo, con este otro flanco de reloj, ambos están en 0, entonces sucede que Q no cambia, sigue igual. Entonces Q viene aquí, sigue igual. Aquí se da otro flanco de reloj. Este está 1, 0 y 1, 0. Entonces la salida se pone en 1. Sigue aquí en 1. Aquí está en 1, 1 y se da el flanco de reloj. 1, 1 y se da el flanco de reloj. Entonces la salida conmuta, cambia. Cambia acá. Y de nuevo el último flanco de subida del reloj, de nuevo 1, 1 y vuelve a cambiar el estado. Entonces ese es el funcionamiento del flip-flop JK con entrada de reloj por flanco de subida. Seguimos aquí en nuestras notas. Podemos hacer el ejercicio considerando un reloj activo con flanco de bajada, ¿sí? Entonces este sería el circuito, este sería la simbología, flanco de bajada, este sería el comportamiento, la tabla de comportamiento, similar al anterior, pero con la diferencia de que este funciona con flanco de bajada. Circuitos internos del flip-flop JK por flanco. Entonces vemos, esta es la circuitería interna, tenemos la salida Q negado, las entradas J, K, la entrada de reloj, el detector de pulsos que ya lo vimos. Este es el pulso del reloj, la latch NAND, ¿sí? Y como mencionamos anteriormente, D es el detector de flancos. Ya lo vimos hace unos minutos. Este sería para el flanco positivo y este sería para un flanco negativo. Refiriéndonos al libro, bueno, este es el esquema: detector de flancos, circuito de conducción del pulso de reloj, latch NAND, y este es el flip-flop JK
circuito interno del mismo por el reloj disparado por flanco. Bueno, ahora nos vamos a referir al flip-flop sincronizado por reloj en D. Este integrado está identificado con el 74HC 175. Este es el circuito, el integrado al que hacemos referencia. Tenemos las entradas de reloj. Tenemos que contiene 1, 2, 3, 4 flip-flops, sus correspondientes entradas D y las correspondientes salidas de cada flip-flop D. Entonces, ese es el diagrama de bloques de ese integrado. De nuevo con las notas, se dispara por flanco positivo o PGT, una entrada síncrona de, entre paréntesis, datos, y la salida Q cambiará al estado que esté D con el pulso del reloj. Entonces, este es el diagrama, el reloj por flanco positivo, la entrada D, datos, Q y Q negado. Entonces simplemente al darse el pulso del reloj, la salida Q adopta el valor de la entrada. Entonces este sigue a la entrada D y este 1 sigue a la entrada D, que en este caso es 1. Entonces es relativamente sencillo. Aquí tenemos, bueno, vamos a referirnos aquí al libro más claro. Ya habíamos visto la tabla. Entonces con cada pulso de reloj, el Q asume el valor del D. En este caso fue 0, pasa a 0. En este caso es 1 el D, pasa a 1. En este caso es 0 el D, vuelve a 0 aquí la salida. En este caso es 1, pasa a 1. En este caso sigue siendo 1, sigue en 1 aquí la salida. En este pulso de reloj positivo, aquí la entrada D está en 0, pasa a 0. Y en este otro pulso sigue en 0 la entrada D, entonces permanece en 0. Ese es el funcionamiento del latch o flip-flop sincronizado por reloj en D. Bueno, de nuevo en nuestras notas, internamente el flip-flop, aquí hacemos referencia, solo se le agrega un inversor a un flip-flop JK. Lo mismo sería al usar el flip-flop SR. Entonces, para lograr la funcionalidad como flip-flop D, entonces podemos tomar un JK, hacemos una negación y logramos el equivalente funcional del flip-flop D. Esta tabla ya la habíamos visto antes, donde J, el estado de J es diferente al de K. O sea, si este es 1, este es 0, o si este es 0, este es 1, y se produce la funcionalidad como flip-flop D. Se utiliza el flip-flop D para almacenar un dato, ¿sí? Es la parte esencial de las memorias, el flip-flop D. Se utilizan los flip-flops D para almacenar un dato que está en D. Un dato que está en este lado, entonces lo almaceno. Con cada pulso de reloj, transferir, entonces al sucederse el pulso de reloj se transfiere el dato contenido en este lugar a la salida Q. Entonces es una aplicación de transferencias de datos en paralelo, en digitales, ¿no? En el tema de digitales, ¿no?
De nuevo estamos aquí con el texto de Sistemas Digitales de Ronald J., Neal S. y Gregory L. Entonces esta es una forma, tenemos unos datos X, Y, Z, tenemos 3 flip-flop des y este es el pulso, en este caso flanco negativo, que se da en el reloj para que se nos dé la transferencia cuando se sucede el pulso negativo del reloj, se da la transferencia de este X a la salida, de este Y aquí a la salida y de este Z aquí a la salida. Entonces es una transferencia en paralelo, transferencia de datos. Dijimos después de que ocurre un flanco negativo. Entonces ese es un ejemplo sencillo. Entonces la latch D o flip-flop D es transparente. El flip-flop D por flanco usa un detector de flancos. Entonces internamente el circuito está de esta manera, lo habíamos mencionado. Vamos a mirarlo en el libro. Entonces este es el flanco de entrada, esta es la circuitería interna, y esta es la tabla funcional, ¿no? Entonces esta es la latch D, una latch transparente, y su funcionalidad es de esta manera como dice la tabla. Estando la entrada en estos valores y la entrada es el pulso, ¿no? El pulso, y este es el dato. Entonces el dato, este X, como indica aquí el texto, es una condición no importa, ¿sí? Porque el Q o la salida no tiene un cambio, ¿sí? Cuando se da la entrada acá, estando en esta situación el dato, entonces se transfiere simplemente a la salida, sea 0, 0. Y de nuevo, estando la entrada en 1, se habilita el funcionamiento de la latch, y por tanto la salida sigue a la entrada, en este caso 1, 1, ¿sí? Entonces eso es la latch transparente, latch D. Su símbolo es de esta manera. Y un ejemplo de señales donde esta es la de la entrada y esta es del dato. Entonces al darse la entrada, aquí el dato está en 1 y la salida pasa a 1. De nuevo, o aquí miramos que en la franja durante la cual la entrada es 1, pues la salida sigue a la entrada, sigue al dato. O sea, esta es igual a esta, ¿sí? Durante el momento en que está la entrada en 0, pues el que la salida Q permanece en su estado, como vimos aquí el comportamiento. Dice sin cambio. Y de nuevo aquí aparece un 1 en la entrada del reloj. Entonces la salida Q sigue al dato. Vea, aquí fiel copia al dato. ¿Sí? 1 acá, 0 acá, 1 acá, 1 acá. Así, fiel copia. Pero vuelve la entrada a estar en 0. Entonces conserva Q el estado sin cambio. Entonces ese es el comportamiento de la latch D
o flip-flop de latch transparente. Bueno, listo, sobrepasamos los 20 minutos. Entonces, gracias por la atención. En el video siguiente haremos referencia a las entradas asíncronas. Gracias.